Muy buenos días para todos. Bueno, tardes también. Estamos conectados en todos los puntos cardinales del mundo para llevar este mensaje de Fátima. Un saludo para nuestros expositores. Gracias, María Lucía, por la apertura del evento. En este espacio de reflexión y diálogo tenemos el propósito de profundizar en el llamado a la reparación que nos ha hecho el mismo Jesús y Nuestra Señora a través de todas sus manifestaciones sobrenaturales, especialmente Fátima y Pontevedra. Y el hecho de cómo discernir hoy, recibir claves especiales en este sentido, cómo responder hoy como una iglesia viva a esa iniciativa de amor y misericordia que nace de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Tengo el gusto de presentar a nuestro primer panelista, el Padre José de Jesús del Inmaculado Corazón y la Santísima Trinidad, conocido por muchos de nosotros desde hace varios años como el Padre Héctor Ramírez, fundador de Mater Fátima. El Padre José de Jesús es un sacerdote muy querido por todos nosotros y profundamente identificado con la misión esencial y especial de este congreso. Él es sacerdote religioso de la familia religiosa del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia y es el actual director de la Tercera Orden de dicha familia espiritual. Tenemos entonces hoy el privilegio de escucharlo, de compartir su experiencia y su visión en este conversatorio sobre lo que significa para todos, para el mundo hoy en día la reparación, una de las llamadas centrales del mensaje de Nuestra Señora en Fátima en 1917 y años siguientes, y un camino concreto hacia lo que Nuestra Señora la ha llamado y que ya llamaba proféticamente en algún momento San Luis María Guillón de Montfort como el reino de María, el triunfo del Inmaculado Corazón de Nuestra Señora. Gracias al Padre José de Jesús por su participación en este congreso. Tengo también el honor de presentar a un sacerdote que es experto en las apariciones de Pontevedra. Es el reverendo Padre Manuel Folgar Otero. Él es sacerdote ordenado en la diócesis de Santiago de Compostela en el año 1988. Y durante más de 3 décadas ha servido en diversos ministerios pastorales y de enseñanza, tanto en parroquias como en instituciones educativas. Por 9 años fue coadjutor en la parroquia de San José en la ciudad de Pontevedra y capellán de los sanatorios de Santa Rita y Domínguez en la misma ciudad. Ha sido también conciliario de la curia de la Legión de María en la Vicaría de Pontevedra y administrador parroquial de varias comunidades gallegas entre los años 1996 y el año 2009. Además de toda su amplia labor pastoral, ha sido profesor de religión en distintos institutos y desde el año 2009 es colaborador de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, por encargo del cardenal Darío Castrillón Hoyos, promoviendo la enseñanza y la difusión del motu propio Sumorum Pontificum entre sacerdotes de España e Hispanoamérica. Actualmente es administrador parroquial en 3 comunidades de Galicia: San Cipriano de Vilanova de Arousa, San Martín de Sobrán y San Juan Bautista Bayón. El Padre Manuel Folgar nos compartirá hoy su profundo conocimiento y el amor especial que tiene al Sagrado Corazón o a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Nos alegra contar con él en este conversatorio y le agradecemos su presencia de nuevo. Muchas gracias, Padre. Un saludo especial para Mónica de los Cobos. Mónica de los Cobos es una mujer cuya vida y apostolado está íntimamente unido al llamado de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Me permito hacer la corrección, digamos que por tradición se ha hablado más bien del Sagrado Corazón de Jesús y de María, por tal unión que tiene Nuestra Señora con el Sagrado Corazón de Jesús. Mónica es responsable del apostolado de comunión reparadora a los corazones de Jesús y de María en Frisidín, la familia de Frisidín y Mater Fátima. Mónica ha sido un pilar fundamental en la organización de este congreso y del evento de reparación mundial que lo acompaña, poniendo todo su corazón, su tiempo, su experiencia, su empeño al servicio del Inmaculado Corazón de María. Su amor por la Iglesia y por la espiritualidad de la reparación se ha manifestado no solo en este evento, sino también en su servicio parroquial. Ha sido catequista prematrimonial por alrededor de 12 años, formadora de niños en la catequesis infantil y miembro activo en la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Formación es como licenciada en Docencia del Arte por la Universidad Autónoma de Querétaro.
En una trayectoria de más de 17 años como maestra de danza clásica, Mónica ha sabido armonizar la belleza del arte con la entrega generosa a su fe y al servicio de los demás. También ha participado en la liturgia parroquial como parte del equipo de Nuestra Señora de la Esperanza, reflejando siempre una espiritualidad centrada en la Eucaristía, en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y María. Hoy nos compartirá en este congreso su testimonio y su visión sobre la reparación. Una bienvenida entonces de nuevo muy especial a Mónica, al Padre Manuel y al Padre José de Jesús. Y antes de iniciar este encuentro tan especial, solemne, que bien podría ser categorizado como académico, pero que va más profundamente porque el deseo es impactar el corazón y la voluntad, no solamente la razón. Es por eso que vamos a iniciar con una oración pidiendo la asistencia especial de Nuestra Señora para este momento de meditación que vamos a tener junto a nuestros invitados dentro de este Congreso de Reparación. Bienvenidos para todos los que nos siguen en redes sociales. Invito entonces para que por favor el Padre Manuel haga la oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos del Sacratísimo Corazón de Jesús y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por María. Sagrados corazones de Jesús y de María, en vosotros confiamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Manuel. Fugite irreparabili tempus. El tiempo huye irreparablemente y el tiempo que vamos a tener para este encuentro y esta conversación seguramente se va a hacer corto cuando empecemos a tocar cada uno de los temas que nos invitan hoy aquí a esta meditación. Antes de iniciar propiamente con las preguntas que nos van a ayudar a desenvolver y a desarrollar todo este panorama, yo quisiera dejar unos elementos muy importantes para que todos los que estamos reunidos en este momento en las diferentes redes sociales y los que posteriormente van a ver esta grabación, nos logremos colocar en la sintonía de lo que significa Fátima, lo que significa Pontevedra, lo que significa el mensaje de Nuestra Señora, lo que significa la trascendencia histórica. Estamos hablando aquí y vamos a profundizar en lo que significa la mayor perspectiva histórica de los últimos tiempos. Nuestra Señora, que ha pedido de manera insistente durante muchísimos siglos a lo largo de la historia de la Iglesia por una conversión y una santidad, viene no solamente a dar un mensaje trascendental a la humanidad, sino que además de eso, inclusive llega a derramar lágrimas a causa del estado paupérrimo y deplorable en el cual se encuentra la humanidad. Entonces estamos entrando en un panorama histórico muy importante y yo quiero que nos contextualicemos en ese sentido. El tema que vamos a meditar es de actualidad permanente. Nuestra Señora pide reparación en razón de que la civilización cristiana, todo aquello que ha sido fruto, ha sido construido, fruto de la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo, ha sido destruido, ha sido deformado, ha sido atacado y ha sido olvidado. Muchas veces nosotros somos ciegos o indolentes de esta realidad que se desenvuelve delante de nosotros. Inclusive a veces en nuestros ambientes o en nuestro contexto católico se siente el perfume quizás de la tristeza a causa del progreso de todos aquellos que van avanzando en contra de lo que significa la civilización cristiana. Ahora quisiera comenzar por el Padre Manuel
Padre Manuel, hay diferentes flagelos y enemigos que con un mayor ímpetu se levantan en contra de Dios, de la Iglesia, del mensaje de salvación en nuestros días. ¿Cómo hacer un discernimiento de lo que significa la decadencia que está viviendo el mundo, pero a la vez la actualidad del mensaje de Fátima, que Fátima no es un mensaje de tragedia solamente, es un mensaje de esperanza? Nuestra Señora al final del mensaje dice, pero por fin mi inmaculado corazón triunfará. ¿Cómo no desesperarse, Padre? ¿Cómo ver la situación del mundo? ¿Cómo ser realistas, pero también mantener la esperanza? Padre Manuel, por favor, denos unas líneas para que podamos abrir los ojos a esta realidad, y una vez más, gracias por su presencia. Yo considero, primero, partiría de una afirmación que me parece muy importante, muy clarividente, de San Juan Pablo II. No hace falta en este momento recordar todo lo que ha sido la historia personal de San Juan Pablo II, cómo vivió en su Polonia natal, ¿verdad? Pues bajo el régimen comunista, la invasión del nazismo, es decir, todas esas grandes tragedias del siglo XX, ¿no? Por lo tanto, era un hombre, vamos a decir, que curtido en lo que es la pelea contra el mal. Y Juan Pablo II, para intentar presentar la actualidad del mensaje de Fátima, decía vamos a decir, con total claridad y acierto, quien no ha profundizado en el mensaje que Nuestra Señora nos ha dado en Fátima, cuando decimos siempre Fátima, me gusta insistir, es siempre un tríptico. Es Fátima, Cova da Iria, Los Baliños, en Portugal, es Fátima, Pontevedra, y es Fátima, Tui. Son como tres grandes hojas que forman el tríptico fatimeño. Bien, quien desconoce, decía San Juan Pablo II, el mensaje, la profundidad del mensaje de Fátima en ese tríptico, desconoce en profundidad lo que es la historia del mundo contemporáneo y la historia de la Iglesia contemporánea. Bien, teniendo esto presente, simplemente así a vista de pájaro, recordemos primero, ¿cuál es el gran enemigo? Siempre el gran enemigo es, lo dice San Pablo, nuestra lucha, nuestro combate, nuestra batalla espiritual no es contra hombres de carne y hueso, que también lo es, pero es sobre todo contra los espíritus malignos que pueblan los aires. Es decir, hay una guerra entre el cielo y el infierno. Y, vamos a decir, la tierra está ahí en medio. El cielo intentando elevarla hacia el cielo. El infierno intentando abajarla hasta las profundidades del Averno. Con lo cual, asistimos, querámoslo o no, todo ser humano es protagonista de esa guerra espiritual. Se ve envuelto en ella, lo quiera o no lo quiera, ¿verdad? Bien, eso es muy importante tenerlo presente. Por lo tanto, el infierno suscita también. Satanás se disfraza de ángel de luz, bueno, y suscita, él está, vamos a decir, en la base, prendiendo la mecha de las grandes revoluciones. No quiero ser pesado, pero me parece importante. Recordemos, vamos a decir, ¿cómo podríamos decir? Primera gran ofensa al corazón sacratísimo de Jesús y al corazón inmaculado de María. La revolución. La revolución primero empieza, podríamos proponer una fecha a partir de la cual se ve vamos a decir, con más claridad, ¿no? Lo que ha sido la revolución protestante, en el seno mismo de la Iglesia. Entonces, ahí es Dios, sí. Cristo, sí. Iglesia, no. Segundo paso de la revolución. Siempre sugerida por el infierno, siempre el infierno hostigando. Y los hombres haciéndonos también protagonistas y corresponsables. Segundo paso de la revolución es Dios, sí. Iglesia,
no. Cristo, no. Tercer paso, que es cuando ya entra Nuestra Señora de Fátima, vamos a decir, en acción, ¿no? Es ya la revolución comunista, el marxismo. Y entonces ahí ya es Iglesia no, Cristo no, Dios no. Entonces ya tenemos todos los ingredientes, vamos a decir, que están ahí operando en el momento presente, en nuestra propia época. Y son el ateísmo, el naturalismo, ¿verdad? Y la apostasía de las naciones. Frente a todo eso, lógicamente, entra el reinado de Cristo. Pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y entra el reinado de su Madre Inmaculada, de nuestra Madre Santísima. Al fin mi corazón inmaculado triunfará. Pero quizás esto nos pone, vamos a decir, en la tesitura de lo que llamaba San Ignacio de Loyola las dos banderas. O militamos bajo la bandera de Cristo o militamos bajo la bandera de Satanás. No hay una bandera neutral, no hay una bandera del medio. Y por lo tanto esa es la situación en la que nos encontramos. Lógicamente el cristiano no puede, no es que no deba, es que no puede perder nunca la esperanza, porque el triunfo es de nuestro Dios, ¿verdad? Y de su Cristo, Jesús, ¿no? Del Señor y de su Madre Santísima. Por lo tanto, el triunfo está asegurado. Aquí lo que hay que asegurar es nuestra salvación y la salvación de nuestros hermanos. Y por eso nosotros nos hacemos pregoneros, mensajeros, pues del mensaje recibido del cielo a lo largo ya desde el Evangelio, por supuesto, ¿no? Porque esto es Evangelio puro. San Pablo VI decía que Fátima es una llamada, un toque de atención para volver a vivir en profundidad las verdades fundamentales, las verdades nucleares del Evangelio que en nuestros tiempos están siendo olvidadas o están siendo negadas o están siendo combatidas. Por lo tanto, estamos en el corazón mismo de la batalla, en el corazón mismo de la lucha, pero siempre con esa esperanza y con esa convicción de que Cristo tiene que reinar y Cristo reinará. No cabe duda, pero nosotros, humildes colaboradores de nuestro Señor Jesucristo y humildes colaboradores de la Virgen Santísima en lo que es el ejército de María, los hijos de María, los apóstoles de los últimos tiempos. Dignamente creo que estamos llamados a serlo por gracia de nuestra Madre, que nos asocia precisamente a su gran apostolado, a su gran plan de pastoral que has puesto para el mundo, pero para la Iglesia. Me gusta dar sobre todo esta llamada de atención a la Iglesia. A la Iglesia es fundamental. Tiene que ser la Iglesia entera, en unión, en comunión, que aceptemos las llamadas del cielo a través del mensaje de Fátima y nos pongamos manos a la obra, manos a la obra. Muchísimas gracias, Padre Manuel, y gracias por abrir ese panorama histórico, porque también, como dice el proverbio latino, nemus sumus in repenter, nada de grandioso, entre comillas lo grandioso se da de repente, y la revolución ha sido todo un proceso. Ella es una, ella es total, ella es universal, está asentada en el corazón del hombre, la crisis es moral. A veces nos desanimamos un poco porque pensamos que la promesa es una promesa política, quizás la que podría arreglar el mundo, y usted lo ha dicho, comienza en el siglo XVI con una crisis en el corazón del hombre, orgullo y sensualidad. Gracias porque usted le da un panorama y obviamente le da ese contexto profundo y universal a lo que significa el mensaje de Fátima y la permanencia de la vigencia del mensaje de Nuestra Señora. Muchas gracias, Padre Manuel. Ahora yo quisiera que el Padre José de Jesús, que tuvo una experiencia muy de cerca con lo que significa el apostolado de Fátima, en Fátima, trabajando ahí en la pastoral directamente al lado de la casa de los pastorcitos, al lado donde el ángel se apareció a los pastorcitos también. Padre José de Jesús, habría muchos enemigos de la salvación, muchos enemigos de la iglesia, de la civilización cristiana para señalar, pero ¿cómo mostrar ese panorama
lo mismo que le preguntaba ahora al padre Manuel, ese panorama trágico porque es una tempestad la que se está moviendo en el horizonte o que quizás nos está cayendo encima, pero también está el mensaje de esperanza de Nuestra Señora de Fátima. Sí, pues mira, quisiera hacer una invitación. Recuerden que todos los comentarios que vamos a ir haciendo me parece que van a ir construyendo. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo y identificado con con lo que dijo el padre Manuel. Y ahora yo quiero ir más allá y así para ir ampliando. Efectivamente, el padre Manuel ha dicho algo muy importante. Yo que fui capellán del Santuario de Fátima, se habla mucho de las apariciones de la Virgen del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, así se autonombró ella, así se escribió, las apariciones, y se queda mucho en la parte de Portugal, pero yo les digo, es un mensaje de la península ibérica, porque este mensaje también continuó en España, ¿no? Entonces, ya ese punto que ha dicho el padre Manuel, para muchos puede ser revolucionario, y les puede hacer ver que en el mensaje hay mucho más luz de la que imaginan. Esa es la primera cosa. La segunda que me gustaría decir es que precisamente Fátima nos hace ver la historia desde Dios, porque si uno se queda, efectivamente, quedará preocupado, desconcertado, desesperanzado, sin soluciones, etcétera, cuando uno ve la historia y ve los genocidios y ve las cámaras de gas y ve la revolución. El padre Manuel hablaba de San Juan Pablo II, pues a él le tocó la Segunda Guerra Mundial, o sea, él pudo haber sido deportado a un campo de concentración y por lo tanto eliminado por su fe, o sea, pudo haber sido martirizado. Bueno, él tenía una misión muy importante para la Virgen, para Jesús, pero especialmente a través del Inmaculado Corazón de María, ¿no? Era el Papa que tenía que comprender profundamente el mensaje de Fátima, ya Pablo VI lo estaba desentrañando, y lanzarlo al mundo de una forma muy fuerte. Bueno, son muchas cosas las que se pueden ver, pero yo quiero decir algo muy importante, ver la historia desde Dios, porque si no nos vamos a quedar concertados. O sea, la historia no mejora, las cosas se siguen empeorando, etcétera. Pero al contrario, Dios sabe. Por eso envía a su madre en estos momentos, en medio de una primera guerra mundial, porque no había solución. Las naciones, era la primera guerra de naciones, ahora ya llevamos una segunda y parece que estamos preparando a marchas forzadas una tercera y la gente no quiere ver esta gravedad histórica. Mas, sin embargo, Dios sabe cómo dar respuesta. Eso es Fátima. Y Fátima no ha terminado. Ya lo dijo el Papa Benedicto XVI. Si alguien piensa que el mensaje de Fátima está terminado, consumado, está equivocado. Lo dijo en 2007. Porque Fátima da respuestas a todo este siglo, el siglo pasado y todo el siglo que se hable. Yo diría al milenio, como hablaba San Juan Pablo II, ¿no? Él siempre cuando decía algo, lo mandaba 1000 años, ¿no? Sus palabras retumbarán durante 1000 años, ¿no? ¿Por qué? Porque él hablaba en nombre de Dios. Entonces, yo les invito a ver la historia desde Dios, desde la Trinidad. ¿Para qué? Para enfocarnos en hacer lo que dice el padre Manuel Forgado. Estoy totalmente convencido. La respuesta está en Fátima. Ella nos promete la paz, nos promete la salvación, nos promete tantas cosas en su mensaje que si verdaderamente se pusiera en práctica, se creyera, se conociera, primero se conociera, se creyera, sería muy sencillo el cambio de la historia. Ella dijo, rezad el rosario por la paz porque solo yo, o solo ella, hablando de la Virgen misma, solo ella puede dar la paz, pero quien abrace mi devoción, él le promete la salvación, o ella misma nos puede dar la salvación, ¿no? Entonces, primer punto, para no quedarnos en las circunstancias que nos confunden, nos desorientan, nos desesperanzan, no, ver la historia de Dios. La misericordia de Dios irrumpe una vez más en la historia y entra a través del Inmaculado Corazón de María para cambiar el rumbo de la historia. Sí, me encantó la palabra del Padre Manuel porque esa es la palabra que utiliza uno de los libros de Sor Lucía, llamadas, en portugués, apelos. O sea, la Virgen vino a hacer unas llamadas, unos apelos, que también se puede traducir en español igual, apelos es una llamada, una convocatoria, y ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece muy importante, porque entonces Juan Pablo II veía la historia de Dios. El mundo se hundía, guerras y muertes y, bueno, abortos, etcétera, y sin embargo él llevando, ¿no? El Papa de la esperanza, el Papa de los jóvenes, el Papa de las familias, el Papa del amor, el Papa de la Iglesia Católica, o sea, verdaderamente era un hombre
un hombre con fuego. Claro que conocía la historia, pero la veía con fe, la veía desde la Virgen María. Él consagró su pontificado a María, totus tus, ego sum María, todo tuyo soy María. Y entonces, por lo tanto, todo lo tuyo es mío. Y todo ese mensaje, cuando fue atentado, lo comprende, lo hace propio y se da cuenta de lo importante del mensaje de Fátima, ¿no? Y lo vive, lo difunde y lo vive, ¿no? Bueno, y otro aspecto que me parece, se puede hablar muchísimo, pero no quiero, porque me gustaría que todos podamos decir, seguro que el Espíritu Santo está soplando en todos. Yo quiero decir algo que también ya mencionó el padre Manuel, a Pablo VI, San Pablo VI. Él, en una carta encíclica, que yo no la conocía, la leí hace no mucho, para mí fue muy bella, porque se llama Signum Magnum, una gran señal les será dada del cielo, que es la Virgen María, ¿no? Lo dice la Escritura, ¿no? Así se llama la carta encíclica, ¿no? Una gran señal, ¿no? El Signum Magnum, la Virgen María es el signo, la gran señal que Dios envía al mundo, ¿no? El Redentor ya redimió el mundo, pero ahora lo está aplicando con la tesorera de todas las gracias, que es su Santísima Madre. La Madre de Dios, la corredentora, que este es otro tema también muy amplio, pero que da mucha luz también mencionarlo en este momento. Y entonces él, al final de la carta encíclica, a mí me parece que hace una síntesis en una palabra del mensaje de Fátima. Dice él, y estoy uniendo a San Luis María Griñón de Montfort, dice él, estamos en la era de María. Si el mundo quiere encontrar una respuesta histórica que haga un cambio de la historia, tiene que mirar el corazón inmaculado de María. Si no mira el corazón inmaculado de María, no podrá entender estos tiempos. Es muy importante el mensaje de Fátima, y no es porque yo viví ahí y es detrimento de otros mensajes. María lleva una pedagogía, es la pedagogía del cielo, pero Dios quiso establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y quien abrace esa devoción puede tener certeza de que va a llegar a salvarse. Y como aclara el padre Carlos Spam, que ya nos dio una charla de inicio, él es un grande teólogo. Él dice, no se les olvide, citando a Santo Tomás de Aquino, en el cielo habrá coronas espirituales. Los doctores, los mártires, los santos, los confesores, etcétera. No solamente todos los que están en el cielo son santos, pero algunos brillarán por algún aspecto. Yo quiero decir esto porque es muy importante. Es la era de María. Todos aquellos que abracen la devoción, la verdadera imitación de la Virgen María y trabajar incondicionalmente para ella, brillarán. Lo dijo María, ahora se los voy a decir con las palabras de ella. Brillarán de una forma especialísima en el cielo. Ya lo están haciendo Santos Francisco y Jacinta y la venerable Lucía. Quien abrace mi devoción, dice, yo les prometo la salvación y esas almas serán amadas por Dios como flores puestas a adornar su trono. Es la promesa que acaba de hacer la Virgen María a todo fiel seguidor de la Virgen. Son los momentos en que María tiene que tomar. Les voy a decir ya una última anécdota. Cuando comenzaba Mater Fátima, que es de María, eso se los puedo asegurar, no es mío, a mí me tocó empezarlo en nombre de ella, pero ella empezó. Y un colombiano, cuando yo ya no podía más humanamente hablando con el primer Rosario Mundial, este colombiano no sabe lo que me dijo, porque marcó mi vida sacerdotal. Me dice, padre, abandónese en María. Ella ha tomado el control. Él hablaba del Rosario Mundial. Yo lo quiero aplicar a la historia de la humanidad. Abandonémonos en el corazón, que es la consagración. Consagrémonos al Inmaculado Corazón de María, porque ella ha tomado el control de la historia. Y si algo tiene el mensaje de Fátima, es que es sobrenatural, es divino, misericordioso, profético, histórico, también tiene repercusiones en la política de la historia de la humanidad. Lo tiene todo. Por eso le llaman la síntesis del Evangelio, la síntesis del catecismo de la Iglesia Católica.
No, fenomenal, Padre José Jesús. Ya usted nos dio ahí no sé cuántos temas para próximos congresos. O sea, la centralidad del mensaje de Fátima en lo que significa la salida del mundo para la crisis actual es evidente. Ahí está, es Nuestra Señora. Y como usted bien lo dice, es una pedagogía que Nuestra Señora ha venido manifestando desde el primer momento en que aparece en la historia. La misma pedagogía, haced lo que Él os diga. Es que no vino a decir nada fuera de la doctrina, vino a recordarnos que hay una doctrina que es la doctrina que nos va a salvar y nos va a llevar a la salvación, la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Padre, porque como dice usted, vamos recogiendo y vamos ampliando ese panorama de la gravedad de lo que se está viviendo, pero también de la grandeza de lo que significa levantar los ojos al cielo y saber que estamos acompañados por nada más y nada menos que Nuestra Señora, aquella que supo decir sí y que tiene su sí permanente. Gracias, Padre José de Jesús. Tenemos también a Mónica que nos está acompañando, ella que ha venido trabajando con todo este apostolado de la reparación, Mónica, y yo al inicio decía algo, tú por favor apóyanos o más bien danos luces a este respecto con tu experiencia, cuando a veces nosotros en esos ambientes católicos, yo podría decir, y voy a ser el abogado del diablo, con el permiso del Padre Manuel y del Padre José de Jesús, pero es que para ellos es muy fácil porque están dentro de una parroquia, dentro de una comunidad religiosa, los protege un hábito, los protegen los muros del monasterio. Nosotros ahí, laicos, aquí tenemos, te cuento, Mónica, Padre José de Jesús y Padre Manuel, tenemos casi 400 personas conectadas en directo en nuestras redes sociales. Yo les pediría que por favor vayan colocando en los comentarios. Esto nos ayuda muchísimo, tengámoslo en cuenta y debemos tener astucia en ese sentido a la hora de evangelizar. Cuando yo hago comentarios en los videos, esto aumenta la posibilidad de que ese algoritmo que por detrás de las redes sociales promueve los temas, mueva y promocione nuestro congreso. Entonces vamos a colocar en los mensajes de dónde están conectados y también al mismo video le vamos a dar me gusta, porque esto ayuda, repito, a que ese algoritmo que maneja YouTube y otras redes sociales ayude a lanzar la promoción para nuevas personas que se unan a nuestro congreso. Entonces, este pedido especial para todos los que están conectados en este momento, de dónde están conectados y darle me gusta, por favor. Aquí aparecen Alemania, Argentina, miren, Jalisco, bueno, en fin, un saludo para todos ellos. No sé cuántos de los que están aquí conectados, Cuernavaca, etcétera, están desde un monasterio, están desde una parroquia, porque hay sacerdotes, sabemos que tenemos aquí religiosos, aquí están, mire, desde Dallas, Estados Unidos, Mabel Correa desde Medellín, Guadalajara. Bueno, Mónica, yo te pregunto en relación a lo que significa la vida de nosotros como laicos, siendo o no consagrados a un movimiento apostólico, porque todos estamos caminando en el mismo sentido, es rumbo a una estación segura y perpetua que se llama el Sagrado Corazón de Jesús, y lo hacemos por medio del Inmaculado Corazón de Nuestra Señora. Pero son dos elementos en función de ese contexto, de ese panorama que ya nos han dado el Padre Manuel y el Padre José de Jesús. ¿Cómo entender aquello de la amenaza que está viviendo el mundo para no desanimarnos? Y cómo entender también la grandeza de este mensaje en función de la esperanza que debemos de tener, pero no una esperanza que a veces se respira en algunos ambientes católicos y que es un optimismo mundano. Entonces tengo el trabajo, tengo carro, casa y beca, como se dice coloquialmente, y no pongo mi atención y mi corazón en estos acontecimientos. Entonces, ¿cómo vivir, cómo has vivido y cómo se debería vivir como laicos este mensaje de esperanza y de reparación? Mónica, bienvenida de nuevo. Gracias, Ave María Purísima y Santa Tarde para todos. Con todo gusto, sí, es muy cierto, pero en este contexto que ya el Padre Manuel y el Padre José Jesús hablaron, yo quisiera recordarles a todos, pues lo que nuestra Madre Santísima les dice a los pastorcitos de Fátima. Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él os quiere enviar, en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Y los pastorcitos sencillamente dijeron, sí queremos. Y es
esta la parte que nos toca a nosotros como laicos, decir sí, como nuestra madre dijo sí, a la divina voluntad de Dios. Y como ella siempre lo ha dicho, ustedes oren, oren y dejen todo en mis manos, que yo haré que su tiempo, digamos, se multiplique. A veces pensamos, no me va a dar, es que ¿en qué momento tengo tiempo para rezar? ¿O en qué momento me da tiempo para ir a misa? ¿O en qué momento me da tiempo para hacer una consagración? Yo no tengo tiempo para eso. Si es real que vivimos ahorita, pues, en un mundo en el que no nos detenemos ni siquiera un momento a tener un silencio y recordar que en el silencio, pues, es donde nuestro Señor, ¿verdad? Donde Dios nos habla. Si no tenemos ese silencio, no podremos entender, pues, lo que acaba de decir el Padre José Jesús. No podemos entender que nosotros también somos parte de esta historia, parte de este mensaje. Este mensaje no es nada más para, o no fue nada más para los pastorcitos. Este mensaje es para cada uno de nosotros, porque nuestra madre quiere que estemos al lado de ella, luchando, sí, con todo lo que tenemos en el día, pero ayudándola a ella a que su inmaculado corazón triunfe y a ganar la salvación de las almas. Entonces, de verdad, podemos llegar a tener el tiempo de orar. Ella, ante todos, pues siempre nos pide eso. Sabe que tenemos las ocupaciones que tenemos, pero que en cualquier momento podemos darnos ese tiempo en lugar de ver la tele, en lugar de estar con el teléfono. ¿Por qué no ocupamos ese tiempo a rezar el rosario, la coronilla de la misericordia, ir a visitar a nuestro Señor en el Santísimo? Tantas cosas, tantos momentos que podríamos ocupar y que estamos perdiendo, echando a perder, por así decirlo. Muchísimas gracias, Mónica. Y quisiera terminar con lo siguiente. Tú estás involucrada en varios apostolados, no solo dentro de la familia Frisidín, sino también en la parroquia. En pocas palabras, porque obvio el tiempo aquí corre velozmente, ¿cómo sientes tú que impacta el mensaje de Fátima en el apostolado que tú estás haciendo? Porque a mí me parece que le da un prisma diferente, ¿cierto? Tú tienes una visión diferente del apostolado que estés realizando cuando conoces todo este contexto que ya nos han dado el Padre Manuel y el Padre José Jesús, ¿cierto? Entonces, en el apostolado, una recomendación o una experiencia en ese sentido que tú hayas vivido. Pues bueno, ya también quisiera decirles que pues Dios nos ha pensado, ¿verdad? Desde siempre para estar con Él y para adorarlo y alabarlo y estar siempre con Él, como lo mencioné. A mí, por ejemplo, una anécdota que me pasó desde niña, yo tenía una ilusión muy grande. Cuando tenía 6 años, pues yo estaba en colegio de religiosas y era una ilusión muy grande para mí poder ir a visitar a nuestro Señor los jueves en el Santísimo. Posteriormente, tenía mucha ilusión de hacer mi primera comunión y cuando antes había unos libritos de comunión, que ahí sigo teniéndolo porque es un tesoro para mí, y ya ahí yo conocí los 9 primeros viernes de mes. Tenía esa ilusión tan grande de poderlo realizar, pero no, digamos, por el día a día, por la escuela, porque a veces no había ese tiempo, no lo logré hacer. Y posteriormente el Sagrado Corazón me empezó a llamar. Y después caí en la cuenta que desde niña había tenido ese llamado. Y lo que quiero decirle a cada uno es, nuestro Señor, nuestra Madre Santísima, les han hecho un llamado hoy y seguramente les han estado haciendo este llamado por muchos años, pero no nos hemos dado cuenta porque no nos damos ese tiempo. Y es así, el apostolado de comunión reparadora lo que busca es llamar a todas las personas a que sean almas reparadoras mediante 3 devociones.
jueves 1 de mes, viernes 1 de mes y los 5 sábados 1 de mes que ha pedido nuestra madre en Pontevedra. Fenomenal, muchísimas gracias, Mónica. De hecho, el compromiso también no es solamente de aquel que tiene una vida religiosa consagrada al 100%, que pertenece a una institución, a un instituto religioso, o que siendo sacerdote realiza su apostolado en una parroquia, sino que es mucho más amplio. Y nosotros los laicos estamos también, hacemos parte del cuerpo místico de Cristo. Ya en función de lo que significa ese plano sobrenatural, inclusive una palabra que no solamente ha sido deformada hoy en día, sino que ha sido estigmatizada y que está muy ligada a lo que significa la vida espiritual, y es el combate, la lucha, la perseverancia y la misma santidad. Son palabras que escucharlas hoy, infelizmente, desde un púlpito no es fácil. O sea, no es frecuente escucharlas, mucho menos en aquellos libros aquellos libros de piedad que se difunden, que terminan siendo más unos libros de autoayuda que propiamente de un contexto sobrenatural. Yo quisiera establecer esta pregunta para que el Padre Manuel nos ayude a abrir un poco los ojos en función de lo que significa la Eucaristía, la Sagrada Eucaristía, la celebración de la Santa Misa y el sacramento en cuanto tal. A través de los siglos, la Eucaristía es considerada teológicamente como la obra reparadora de nuestro Señor. Eso es fundamental. Y además de eso, el sacerdocio, que ya personalmente y por funciones de su ministerio es una institución reparadora, el sacerdote. ¿Cómo podemos nosotros dimensionar, Padre Manuel, lo grave, lo trascendental, lo profundo y lo fundamental que significa la responsabilidad del clero, de los religiosos, dentro de ese pedido de reparación de Nuestra Señora? Podemos hacer un llamado especial a sacerdotes y religiosos en este sentido de promover la reparación. Se me viene a la mente una imagen, Padre, que usted conoce la historia mucho más que yo, Nuestra Señora de la Salette llorando y pedía especialmente por los sacerdotes. Entonces, ¿cómo podemos comprender este contexto de una manera más profunda? De alguna manera ha salido en las intervenciones de los tres algo que es fundamental. Decíamos que al principio que algo que mueva a Nuestra Señora a actuar es nuestra realidad en este momento del naturalismo que lo invade todo, ¿verdad? Y es precisamente la falta de visión sobrenatural de las cosas. El Padre nos decía efectivamente que hay que tener, vamos a decir, una visión teológica de la historia. Nuestro Dios no es un Dios, no es el Dios de los falsos dioses griegos alejados de la vida del hombre, no. Nuestro Dios es el Dios que se ha hecho hombre. De ahí la importancia de esa oración del Ángelus diariamente, ¿verdad? Es decir, Dios se ha hecho hombre, se ha hecho uno de nosotros, semejante en todos a nosotros menos en el pecado. Y por lo tanto, tener esa visión teológica de la historia, si no nos equivocamos, en definitiva es la visión sobrenatural de las cosas. Bien, no cabe duda de que una de las grandes crisis de la Iglesia y por lo tanto que luego se transforma también en crisis del mundo, es la falta de visión sobrenatural sobre el misterio sacrosanto de la Eucaristía. Es una de las características, tristemente, de nuestro hoy, la falta de visión sobrenatural acerca del misterio eucarístico. La crisis de la Iglesia empieza por ser una crisis eucarística y por lo tanto es una crisis mariana. Yo recuerdo, me llamó poderosamente la atención su santidad, siempre volvemos a las fuentes, ¿verdad? San Juan Pablo II decía que así como María estuvo al pie de la cruz en aquel Viernes Santo, la Virgen Santísima está al pie de cada altar, donde un sacerdote católico renueva el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cada altar católico es un calvario, es la cruz. Vámonos ahora un momentito a Pablo VI.
Porque cuando hablamos de reparación, cuando hablamos de consolación, ¿verdad? Cuando hablamos hasta incluso de oración, siempre se trata, vamos a decir, del mismo movimiento espiritual, que es unirnos a quién? A Cristo Jesús, sacerdote eterno. En otra encíclica hablaba del Sinum Magnum, el padre hace un momentito. Hay otra encíclica, quizás no tan bonita, es más, como más seca, más, bueno, pero que dice cosas también maravillosas, ¿no? También de San Pablo VI, la Marialis Cultus. Y fijémonos en 3 rasgos que Pablo VI nos anima a contemplar. Dice, contemplemos, fijémonos y unámonos a María, que es, ante todo, la Virgen orante. Segundo, es la Virgen oferente. Y tercero, es la Virgen Madre. Virgen orante, Virgen oferente, Virgen Madre. En definitiva, ¿qué es Jesús como sacerdote eterno? ¿Qué es la segunda persona de la Trinidad hecha hombre? Porque se hace humano para ser mediador entre Dios y los hombres, para ser sacerdote eterno. Jesús es sacerdote, consagrado como sacerdote por el Espíritu Santo, desde el mismo momento en que toma cuerpo en el seno virginal de Nuestra Señora. Y ese sacerdote eterno no cesa de orar constantemente por nosotros, día y noche, un día tras otro, un mes tras otro, un año tras otro, un siglo tras otro, así hasta la consumación de los siglos. Él es el sacerdote orante, Él es el mediador orante que intercede, y Él es el sacerdote víctima y altar en su propia persona, que se ofrece diariamente en todos los altares católicos a través del ministerio de sus sacerdotes. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace Nuestra Señora? Unirse a su Hijo. Y también ella hacerse virgen orante y virgen oferente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como miembros del cuerpo místico de Cristo? Ser almas orantes y almas oferentes. Esa es la vivencia de nuestro sacerdocio bautismal. Ofrézcanse los cristianos como hostia viva, santa y grata a Dios. Me preguntabas tú, Camilo, por el tema de la Eucaristía que está en el corazón mismo de Fátima. Todo un espectáculo divino, como el ángel de Portugal ofrece la Sagrada Comunión a los pastorcitos, el cuerpo del Señor, la sangre del Señor en los baliños. Con qué actitudes interiores y con qué actitudes, hasta incluso gestos corporales, ellos reciben siguiendo los ejemplos del ángel, se postran con la cabeza en tierra, adoran, ofrecen, reparan, consuelan. Ahí está saliendo luz de lo que es el misterio de la Eucaristía. Realmente, la gran pregunta es, ¿son así nuestras misas? ¿Hemos sabido conservar y sabemos conservar y transmitir con esa grandeza, con esa profundidad, con esa dimensión de misterio, valga la redundancia, el misterio santísimo de la Eucaristía? Recordemos que ya San Juan Pablo II dio muchos toques de atención, absolutamente desoídos, completamente desoídos, desestimados. También su santidad el Papa Benedicto XVI llegó a afirmar que en el tema de la liturgia habíamos llegado a un punto donde ya lo que estaba sucediendo es al límite, dice él, de lo soportable para una persona de fe, al límite de lo soportable. La banalización de la Santa Misa,
donde se celebra todo y no se celebra lo único y más importante que hay que celebrar, que es el sacrificio, el ofrecimiento, la entrega, la donación de nuestro Señor Jesucristo para la remisión de los pecados, para la salvación del mundo, para la purificación de las almas del purgatorio, para atraer del corazón de la Trinidad gracias, dones, bienes sobre todos y cada uno de nosotros. Se celebra todo lo banal y se oculta lo nuclear, lo sustancial. La crisis de la Iglesia es crisis eucarística y por lo tanto claro que es crisis mariana, pues está siempre unido, los dos corazones están unidos. Al pie de todo altar católico, vuelvo al principio, está siempre presente de pie como Virgen orante, como Virgen oferente el corazón inmaculado de María. Ahí en nosotros, y hablo para mí como sacerdote, estamos siendo nosotros realmente responsables de esa misión magisterial, ¿verdad?, que el Señor ha puesto en nuestras manos como sacerdotes suyos. ¿En qué consiste el pastoreo? Sino en llevar a las almas hacia los pastos verdes, hacia las fuentes de agua viva. Y eso solo está en la cruz de Cristo, en la cruz de Cristo. Por lo tanto, quisiera contar una anécdota, simplemente no me gusta alargarme para no hacerme, pero hablabas tú de, Camilo, hablabas tú de la Salet. Impresiona. Yo estuve solo una vez en la Salet, me acompañaban dos seminaristas que hoy son sacerdotes, gracias a Dios, grandes sacerdotes, muy buenos sacerdotes, porque creo que los formó el corazón inmaculado de María, grandes sacerdotes, muy jóvenes pero grandes sacerdotes. Fue espectacular. Llegamos de noche, no veíamos nada. Por la mañana cuando nos levantamos al amanecer y echamos a caminar, a andar, y fuimos a uno de los prados donde está una imagen grande en bronce, Nuestra Señora con su cabeza entre sus manos derramando las lágrimas. Recuerdo que uno de los seminaristas tuvo un momento fortísimo, todos quedamos muy impactados, aquella imagen nos impactó, pero es que este joven rompió a llorar como un niño pequeño. Es lo que cualquier hijo hace cuando ve llorar a su madre, ¿verdad? Yo sé que a veces se presta al ridículo, sé que se presta por algunos a la trivialización, cuando no a la burla, ¿verdad? Mirar, ¿sabes? Incluso un poco como diciendo, estos están haciendo el ridículo. Pues solo quiero contar una anécdota que le he vivido en primera persona. Tuve la dicha, la suerte de ir al Carmelo de Coimbra, donde murió la hermana Lucía. Y fui justo unos días, no, justo el día del entierro de la hermana Lucía. Y allí nos recibió en el locutorio la que era en aquel momento la priora, Madre Celina, priora del Carmelo. Tuvimos la gracia, las personas que fuimos, porque fui con unas antiguas alumnas de la hermana Lucía en Pontevedra. Ellas eran niñas y ella se llamaba, para pasar, vamos a decir, inadvertida, se llamaba a Irmá Odores, la hermana Dolores, así la conocían las niñas. Era Lucía de Fátima, que estaba postulante en Pontevedra cuando el tiempo de las apariciones. Pues gracias a ellas pudimos acudir al Carmelo y estar con la Madre Celina. Nos contó lo siguiente. Unos días antes, o unas semanas antes, no recuerdo exactamente, pero da lo mismo, la priora bajó con Sor Lucía al locutorio. A alguien había regalado una imagen muy hermosa del corazón inmaculado de María. Estaban solo la priora y la hermana Lucía. La priora lo hizo pues para que la hermana se moviese un poquito por el convento, ¿verdad? Para que no perdiera agilidad, para que bajaron al locutorio. Y en un momento determinado, la priora, la Madre Celina, vio que Lucía, al mirar a la imagen de Nuestra Señora, empezó a hablar, pero a hablar con, vamos a decir, con una postura y con una mirada como quien habla con alguien que le está hablando. Entonces la Madre Celina lo que hizo fue retirarse hacia el fondo, hacia la parte de atrás del locutorio. Y en un momento determinado
la hermana Lucía, apoyada en su bastoncito, se volvió hacia la priora y le dijo: «Madre, fíjese, Nuestra Señora está llorando. ¿Por qué llora?». No tengo más que decir, la madre prior, la madre Celina, nos contaba, dice que se quedó helada, se quedó de piedra. Ella no veía llorar a la Virgen, pero la hermana Lucía estaba viendo llorar a Nuestra Señora. La madre Celina no se atrevió a decir absolutamente nada, guardó ese silencio, vamos a decir, ese silencio que es un silencio acogedor y que es un silencio expectante y que este es un silencio casi de contemplación y de adoración. Aquí el cielo está en la tierra, en la tierra. Creo que es una anécdota muy importante y un testimonio también hermoso, pues todavía en Coimbra, año 2000, creo que era el año 2005 cuando falleció la hermana Lucía. Yo tengo un lío de fechas, se ve que voy haciendo viejo y entonces ya confundo los años, confundo las fechas, pero fue en el año en que falleció Lucía. Ella contempló el corazón inmaculado de María rodeado de espinas, llorando. Gracias, Padre Manuel. Bueno, yo no sé, más de 400 personas están en vivo acompañando este congreso y yo creo que la vida nuestra puede dividirse a partir del día de hoy. Yo lo digo con todos los argumentos para quien ya escuchó lo que antecede esta afirmación que voy a hacer, y quien va a ver el video después. Aquí cambia el panorama de lo que significa el mundo hoy en día, lo que significa la intervención de Dios en los acontecimientos, la señal de esperanza que se relaciona con Fátima y también la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos delante de todo esto. Como usted lo decía, Padre Manuel, a veces una madre, recuerdo que se decía en función de aquella lacrimación que tuvo una imagen peregrina de Fátima en Nueva Orleans. Cuando cuando una madre no tiene más que decirle a sus hijos, se le agotaron sus palabras, o sea, ya las agotó en 1917 y en los años subsiguientes, Nuestra Señora llora, a ver si con eso logra conmover el corazón de los hombres que no están arrepentidos. Después en Siracusa, 1953, Nuestra Señora llora por más de 70 horas, esa imagen llora milagrosamente, bueno, y otras tantas manifestaciones de Nuestra Señora. El momento es grave, pero también el momento es lleno de esperanza. Muchísimas gracias, Padre. Akita, en nuestros días, que Akita. Es prolongación en su mensaje, es actualización del mensaje de Fátima. Akita. Así es, sí, señor. Padre José Jesús, quisiera entonces que usted nos amplíe un poco más también y nos oriente en función de lo que significa esta responsabilidad del clero, de los religiosos, pero oído, también, Padre, a veces nosotros nos quedamos en el otro extremo, ¿no? Es que la responsabilidad es él porque es sacerdote o de ella porque es religiosa. Yo también tengo responsabilidad de rezar, ofrecer sacrificios por los sacerdotes. Entonces, esto del ministerio sacerdotal envuelve toda una responsabilidad, un protagonismo en el buen sentido de la palabra, en esa misión de reparación. ¿Cómo abrir los ojos a esa realidad, Padre José Jesús? El micrófono, sí. Eso de hablar con el micrófono apagado. No, que quisiera decir un aspecto, me encanta todo lo que está diciendo Padre Manuel y como digo, creo que estamos construyendo esa pintura bella de María entre todos, porque cada uno con su experiencia. Entonces, me recordaba al Padre Monseñor, San Luis María Griñón de Montfort cuando dice que Jesucristo no es totalmente conocido, perfectamente conocido, hasta que no sea María conocida. O sea, están totalmente unidos. Entonces, el reino de María tiene que instaurarse ahora en este momento para que el reino de Cristo se dé en el corazón de los hombres, ¿no? Y ustedes saben que el carisma que Dios le regaló al Padre Carlos Pío, al Padre Carlos Spam, es precisamente eso, que nosotros, basados en el mensaje de Fátima, trabajamos para el triunfo del Inmaculado Corazón de María, y que consiste en que triunfe la misericordia divina en el corazón del hombre. Después ya se manifiesta en la cultura, en la educación, en la historia, pero primero tiene que transformar y renovar Cristo el corazón del hombre. Entonces María está haciendo esa preparación, dispone. A mí me parece que
dispone, prepara el corazón del hombre para que esa gracia haga transformación. Bueno, sobre la pregunta, pues más que decir si son culpables o no, porque sí, efectivamente, ha sido un mensaje muy rechazado. Yo lo he vivido, a mí me tocó ser misionero en varios países, y efectivamente cuando uno habla pues, de la urgencia, de la fuerza, de la llamada a la conversión, del aviso de que pues había países como Rusia que iban a hacer mucho daño, como dice el padre Manuel, que efectivamente, o sea, lo peor del comunismo no es su sistema, lo peor es que llevó el ateísmo al corazón del hombre. Eso es el daño irreparable y grandísimo que hizo en el hombre, porque le sacó a Dios de su vida. Entonces se quedó en materia y bueno, pues comer y beber, porque pues mañana vas a morir, hijo. O sea, realmente acabaron con todo lo que era trascendental, ¿no? Bueno, entonces ese es el error de Rusia. La Virgen no habló de sistemas comunistas ni sistemas políticos. Ella habló de unos errores que iban a entrar en el corazón del hombre y lo iban a corromper. Bueno, pues a veces hay sacerdotes, obispos, etcétera, que les parece exagerado el mensaje, que les parece que no lo comprendemos, que somos fatalistas, etcétera. Pero precisamente cuando ella llama la atención, es una madre. Mi mamá, cuando me llama la atención, después me puede dar un abrazo. Y es mi mismísima madre. O sea, no hay ningún problema. Es mi mamá que me dice, oye, hijo, no es correcto esto, pero sigue siendo mi hijo y te amo y te quiero y te doy un gesto de amor. Pues esa es la madre del cielo, la madre espiritual de cada uno de nosotros, ¿no? La Virgen María. Bien, yo quisiera decirle a los sacerdotes, porque yo hasta que no estuve en Fátima no lo conocía. O sea, realmente conocemos poco el mensaje de Fátima, que es otra invitación que creo que deberíamos hacer, profundizar en el mensaje de Fátima, porque uno se queda eso, que si el rosario, que si la consagración de Rusia, etcétera, y está bien, porque es parte del mensaje de Fátima, pero escuchen al Padre Manuel y vean que él hace una profundidad, lo mete en la iglesia, lo mete en la historia de la iglesia, lo mete en la historia de la humanidad. El mensaje de Fátima es el camino de la historia de la salvación, o sea, es mucho más grande de lo que la gente a veces logra captar. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque yo le quiero decir a los sacerdotes que al menos tenemos 5 amores blancos. Y esos 5 amores blancos están contenidos en Fátima. ¿Quieres vivir un sacerdocio en plenitud? Como ponía el Padre Manuel el ejemplo de estos 2 seminaristas que ahora son grandes sacerdotes marianos, me han contado mucho. Para ser un buen sacerdote, bueno, lo voy a decir con San Luis María Griñón de Montfort, quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace devoto, y yo podríamos decir con el mensaje de Fátima, él dice de la Virgen María, ¿no? Pero nosotros del Inmaculado Corazón de María. O sea, si quiere hacer un sacerdote muy santo, lo va a hacer muy devoto de la Santísima Virgen María en su Inmaculado Corazón. Bueno, yo le quisiera decir a los sacerdotes y a la gente, porque seguramente aquí habrá muchos laicos, pues que les hablen a los sacerdotes. Fátima te enseña a amar los 5 amores blancos fundamentales de un sacerdote. También de un bautizado, pero ahora estamos hablando específicamente de sacerdote. Primero, ¿qué es lo más importante del mensaje de Fátima? La Santísima Trinidad. Precisamente el Padre Manuel empezó este conversatorio invocando con esa oración que el ángel les enseñó a los pastorcitos a la Santísima Trinidad. Esto es muy importante. Primer amor blanco, Dios. Entonces, en Fátima se encuentra con Dios. Precisamente el padre que está ahí en Galicia, precisamente él tiene que decir, oye, tenéis que mirar aquí, porque aquí empezó muy bien, como ese tríptico que dice el Padre Manuel, empezó en Fátima y culminó ese tríptico público, porque después la Virgen se sigue apareciendo a Sor Lucía, como acaba de poner este ejemplo el Padre Manuel, y entonces ese tríptico también se completa con Tui y Pontevedra. Si no, no se puede entender el mensaje. ¿Y cómo termina? En 1929, con la visión de la Santísima Trinidad. Entonces, querido sacerdote que estás escuchando, laicos, díganle a los sacerdotes, Padre, es que está la fuente de su sacerdocio en Fátima. Bueno, son 5 amores blancos que yo quiero presentar. No los voy a describir mucho porque los queremos mucho. Segundo amor blanco, la Eucaristía, o sea, Cristo presente en la Eucaristía. No digo mucho porque el Padre ya fue la respuesta que él dio. Efectivamente, Fátima, se dan cuenta, antes de que llegara la Virgen María, ya estaba Jesús
presente en la Eucaristía. Yo también voy a permitir contar una anécdota porque me hace mucha ilusión. Cuando uno llega al santuario de Fátima, es grandísimo, ahí caben 200,000 personas en el recinto, así le llaman ellos, la plaza. Entonces caben 200,000 personas bien tranquilos. Se pueden imaginar las dimensiones que no he estado en el santuario de Fátima, ¿no? Para que estén 200,000 personas tranquilas, serenas, bien, ya apretaditos, pueden llegar hasta 500,000. Entonces, bueno, en cambio, en los Baliños, donde decía el padre Manuel, donde empezaron las apariciones con el ángel, ahí no hay nada. Ahí está una imagen del ángel y 3 pastorcitos de rodillas, precisamente adorando en la tercera aparición, que se aparece Jesús en la Eucaristía, donde caían gotas de la hostia en el cáliz. Entonces yo decía, wow, qué humildad del Señor y cuánto Dios quiere establecer la devoción de María en el mundo, porque Cristo estuvo ahí en los Baliños. Era para que hicieran 3 veces más grande el recinto ahí, porque esa Eucaristía la tuvo que tomar el ángel de algún lugar. El ángel no es sacerdote. Entonces, imagínense, trajo la Eucaristía consagrada. Ahí estaba la presencia real de Cristo. Y ahí se aparece el ángel. Entonces sería para hacer un recinto grandísimo, porque ahí estuvo Cristo. Vino de algún lugar por manos del ángel. Bueno, es un lugar donde no caben más de 30, 40 personas, ¿sí? Cómodamente. Después ya pueden entrar a lo mejor hasta 100 apretaditos, ¿no? Entonces yo decía, qué humildad del Señor. Y vas ahí y se siente esa atmósfera espiritual, que es cuando uno va a una capilla de adoración, fíjate, sencilla, pequeñita, a lo mejor la capilla, pero ahí está el Señor y estás con tu amor blanco. Jesucristo presente, realmente presente en la Eucaristía. Segundo amor blanco. Tercer amor blanco. El Inmaculado Corazón de María. O sea, cualquier sacerdote que quiera vivir en plenitud su sacerdocio tiene que estar de la mano de María. Recuerden, pues es la madre de la iglesia, la madre de los apóstoles, la reina de los apóstoles. No voy a decir mucho más que no sepamos, porque la iglesia lleva 2000 años presentándonos a la Santísima Virgen como la madre. Nosotros somos sus hijos predilectos, se lo decía el padre Gobi, que ya está también en proceso de canonización, ya es siervo de Dios. Entonces el padre Gobi también le recibió esas locuciones de parte de la Virgen y le decía, mis hijos predilectos, es nuestra madre. A Beata Conchita Cabrera de Armida, pues cuántas cosas no le dijo Jesús sobre los sacerdotes y María. Bueno, siguiente amor blanco, cuarto, la iglesia. O sea, un sacerdote tiene que amar la iglesia. La iglesia ha pasado por crisis, parece que con el Papa León XIV, pues se respira un aire que da entusiasmo. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que siga ese aire fresco, ¿no? El padre Manuel hablaba, efectivamente se hizo mucho daño dentro y fuera de la iglesia, no voy a dar detalles, pero se hizo mucho daño dentro y fuera de la iglesia sobre la liturgia, especialmente la Eucaristía. Se hizo mucho daño. Esas palabras de Benedicto XVI, Papa, de verdad que nos hacen pensar, porque de la misa hacían cualquier cosa menos una Eucaristía. Pero bueno, nosotros nos quedamos con esa iglesia que es santa porque es de Dios, pero que ahora tiene que ser santa también por sus miembros, ¿no? Entonces, el sacerdote es pastor de esos miembros, los bautizados, que debemos también santificar la iglesia con nuestras vidas. Y el pastor que va a buscar también las ovejas que están perdidas. Bueno, y por último, el quinto amor del sacerdocio, que aparece en el mensaje de Fátima, en la tercera parte del secreto de Fátima, el Papa, el papado, ¿sí? Habrá papas más santos, menos santos, etcétera, más listos, menos listos, pero el papado es una institución divina. Dios instituyó a Pedro como el representante, el vicario de Cristo en la tierra para llevar su iglesia. Y bueno, a veces los hombres fallan, Pedro falló, el mismísimo Pedro traicionó al maestro, y bueno, pues todos podemos fallar por la debilidad, pero también tenemos la oportunidad de crecer. Entonces, 5 amores, yo digo, querido sacerdote, ve a Fátima, conoce el mensaje de Fátima, porque vas a encontrar 5 amores que harán de tu sacerdocio un sacerdocio santo, fecundo, en esta vida y en la eternidad. Muchas gracias, Padre José Jesús. Ya usted lo había dicho de antemano, la responsabilidad que tenemos de conocer el mensaje de Fátima.
No digo que sea poco quedarse con la devoción de los primeros sábados o con el rosario, pero no lo es todo. Hay muchísimo más. Usted ya lo ha dicho. Esto es un panorama impresionante que de verdad estamos, o sea, nos tocó por vocación. Dios nos colocó en un momento muy trágico de la historia, pero nos colocó también en medio de una coyuntura muy especial en la cual esos predestinados, bien lo dice San Luis María Guillén de Montfort, predestinados por la devoción a la Virgen, podrán gozar de esas maravillas prometidas por Nuestra Señora. Así que muchas gracias, Padre, y la responsabilidad queda de parte nuestra para también rezar y ofrecer oraciones y sacrificios por todos nuestros sacerdotes y religiosos. Ahora, Mónica, para terminar este primer ciclo, nos quedan unos minuticos, vamos a tratar de abarcar todo lo que teníamos preparado para ustedes. Nos va a tocar en el otro congreso y en los diferentes contextos de formación que tenemos en los canales de redes sociales de Mater Fátima, que ustedes están acompañando aquí. Uno de los canales está en español, tenemos en diferentes idiomas, tenemos la Academia de Formación también de Mater Fátima. Bueno, todo lo pueden encontrar aquí en nuestra familia espiritual, Mater Fátima y Frisidín, para que conozcamos a fondo lo que significa el mensaje de Fátima. Alrededor de 500 personas conectadas en vivo en este momento. No se olviden dar me gusta. Esto mueve los hilos, como llaman algoritmos, para que se pueda promover más la visualización de este congreso y hagamos apostolado. Así que por favor dan me gusta, y de nuevo los que no nos han saludado, de dónde están conectados, lo van colocando aquí en los comentarios de las redes sociales, por favor. Mónica, aquí está el llamado directo del Padre Manuel, el Padre José Jesús, a lo que significa la vocación trascendental del sacerdote y la importancia del apostolado. Tu testimonio en el sentido de esa importancia de la devoción eucarística en el apostolado y en la vida de los laicos. Claro que sí, pues primeramente decir que, no sé, no hay un respeto hacia la Eucaristía de parte de todos los católicos. O sea, si nosotros debemos de empezar a tener ese respeto por la Eucaristía desde los gestos. En cuanto entramos en el templo, debemos de tener ese respeto que se ha perdido. Y tenemos que tener esa conciencia, como decía el Padre, de quién está en la Eucaristía. Está, pues, Dios mismo. Y Él nos pide que hagamos ese oficio de los ángeles, de adorarlo, ¿verdad? De alabarlo, de rendirle esos tributos y de reparar por esos sacrilegios, indiferencias con que Él es ofendido. Referente al apostolado y en la vida personal, pues bueno, asistir con frecuencia a la Santa Misa. Desgraciadamente, pues en este tiempo en el que vivimos, se nos ha olvidado que es parte fundamental de nuestra vida. Si nosotros no asistimos a la Santa Misa, pues evidentemente no podremos sobrellevar nuestra vida aquí. Como dice, en este valle de lágrimas, pues quien nos puede sustentar es nuestro Señor mismo, Dios mismo, en la Eucaristía. Y si nosotros no frecuentamos ese sacramento, entonces muy difícilmente podemos tener pues esa vida en unión con Dios, esa vida personal con Él. En el apostolado de comunión reparadora, como lo comentaba, reparamos mediante las 3 devociones, jueves, viernes y sábado primero de mes, para reparar pues todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que los Sagrados Corazones son ofendidos. Y como les comentaba, debemos darnos ese tiempo, porque si no nos lo damos, no podremos llevar esa vida de oración, escucha atenta de la palabra de Dios y sobre todo la participación sacramental. Y solo hacer un llamado también pues a los sacerdotes, a todas las parroquias, porque tal vez no respondí bien la pregunta anterior. Realmente es que sí estoy un poco nerviosa, pero la realidad es que a veces nosotros como laicos nos acercamos a las parroquias para llevar los apostolados y hay un rechazo. Y lo que queremos es dar a conocer este mensaje,
este mensaje de nuestra Madre Santísima, que pues es para todos. Muchísimas gracias, Mónica. No, importantísima la perspectiva que das, porque yo insisto, a veces nos quedamos con los ojos puestos en que es el sacerdote o es el religioso quien más responsabilidad tiene y quien más debe conocer el mensaje. Y en tu contexto del apostolado que haces en la familia Mater Fátima Frisidín, en tu parroquia, con los laicos, etcétera, pues es necesario mostrar también ese testimonio, porque para nosotros es edificante. Todas las personas que están aquí conectadas, les cuento rápidamente porque nos vamos a la última pregunta. De nuevo, Guadalajara, de Colombia, aquí escriben desde Sabaneta, desde el Huila, desde Medellín, desde México, bueno, aquí Dallas, saludos desde Potosí, México, en fin. Así que no solo pedagogía con respecto a lo que significa el corazón inmaculado de María, la comunión reparadora, el mensaje de Fátima, sino que estamos llamados a mover voluntades. Y digamos que es el elemento fundamental de nuestro congreso aquí. Muchas gracias. Aquí me están desde Nueva York, desde Japón, etcétera. Y yo aquí estoy en una disyuntiva porque nos queda el tiempo para la última pregunta. La última pregunta, yo quisiera, Padre Manuel, usted nos ayude a contextualizar lo siguiente. Sería una verdadera aberración que nosotros, en el orden de la naturaleza, permaneciéramos indiferentes delante de lo que significa la súplica de una buena madre. Ahora, si hablamos del orden sobrenatural, esa aberración se multiplica. Si hacemos ojos, oídos, boca y voluntad ciega a que lo que Nuestra Señora nos ha venido pidiendo en todo el mensaje de Fátima. Pero para todos los que nos están escuchando, nos van a escuchar después, a la hora de hablar de práctica de la virtud, frecuencia de los sacramentos, mantener vivo y ejercitar ese espíritu de lucha, porque lo escuché en algún momento de uno de mis docentes de teología, Monseñor Jones, con un amigo Claudia, decía: más que es un valle de lágrimas, estamos en un valle de luchas. Es como perseverar en ese combate y en esa vida espiritual, perseverar, practicar la virtud, saber luchar, cómo perseverar en la fe delante de un mundo que le ha dado las espaldas a Dios y que vive como si Dios no existiera. Que no seamos nosotros los que vivimos como si Dios no existiera y que no le demos nosotros la espalda a Dios. Padre Manuel. Yo considero precisamente, entiéndame, porque no, muchas veces desde el catolicismo no es esto sí, esto no, esto sí, esto no, a veces esto sí y aquello también, pero de esta manera y de la otra, ¿no? O sea que, bien, considero, verás, de que realmente el cielo nos ha traído un plan pastoral a través de el corazón inmaculado de María. En la lucha, vamos a decir, para poder vencer, lo primero que hay que conocer es al enemigo, ¿no? Jesús mismo hablaba. Uno que va a la batalla tiene que saber con cuántos hombres viene el ejército contrario. Y entonces, en ese plan pastoral, nuestra Madre Santísima, me atrevo a decir, vamos a entrar en la escuela de María, que es lo que nos pedía San Juan Pablo II. En la escuela de María es donde aprendemos a vivir como hijos de Dios y donde aprendemos, profundizamos los misterios de la fe, las riquezas del corazón de Cristo, las riquezas de la Trinidad Santísima. En esa escuela de María, ella nos va indicando precisamente en esa lucha por dónde debemos nosotros prestar atención para esa instauración del reino de Cristo, para ayudarle a ella y ayudar a nuestro Señor al triunfo de su corazón inmaculado. ¿Y por dónde viene? Pues, perdonadme, creo que está concentrado precisamente dentro de la reparación en esas 5 clases de ofensas y blasfemias que se cometen contra el corazón inmaculado de María, que se cometen contra el corazón sacratísimo de Jesús y que se cometen contra la Trinidad Santísima. 1. Blasfemias contra la Inmaculada Concepción
y ofensas contra la Inmaculada Concepción. ¿Qué nos parece o qué les parece a ustedes todo lo que estamos viviendo, el desprecio de la vida humana? ¿No es una espina que se clava en el corazón inmaculado de María? El desprecio de la redención obrada por nuestro Señor Jesucristo, como si Él ya fuese uno más entre otros falsos dioses, o la nuestra una religión más en la pasarela de las religiones. No es una ofensa, no es una espina que se clava en el corazón inmaculado de María, el desprecio de la redención obrada por su Hijo, a la que ella se sumó como corredentora y a la que nosotros tenemos que sumarnos, completando en nuestro cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo, por su cuerpo místico que es la Iglesia. No es una ofensa contra la Inmaculada Concepción de María la trivialización de la gravedad del pecado y de sus consecuencias, la falta de aprecio y desprecio positivo de los sacramentos. No es una ofensa la Concepción de María el naturalismo que estamos viviendo dentro del pueblo cristiano, el incumplimiento de las promesas bautismales, o la negación, la dilatación temporal del bautismo de los niños, el desprecio del sacramento del bautismo. Ella, la concebida inmaculada, no son espinas que se clavan en su corazón. No hay ahí todo un mundo, vamos a decir, de apostolado al que nosotros como Iglesia hemos de llegar para evangelizar todo eso, para que se prenda ahí la luz de Cristo en medio de todas esas realidades. Contra su virginidad perpetua, ahí está, dichosos los limpios de corazón. Contra la virginidad perpetua de María no se clava como una ofensa todo lo que es el desprecio del celibato sacerdotal, el desprecio de la virginidad consagrada. ¿Qué más da ser consagrado, sacerdote, que no serlo? No es una espina que se clava en el corazón virginal de María la falta de fidelidad esponsal entre los esposos y, por lo tanto, el derrumbe de los matrimonios, el destrozo de las familias. Contra la maternidad divina, rehusando al mismo tiempo recibirla como madre de los hombres, madre de Dios. No es una espina que se clava cuando se niega la divinidad de Jesucristo, haciéndolo un hombre más, o bueno, un hombre un poco mejor que nosotros, o meramente, bueno, un maestro de filosofía o de ciertos comportamientos, de una ética. No. La negación de su divinidad. Ella, que es madre de la Iglesia, no es una espina que se clava en su corazón. La Iglesia, que es madre, que es maestra. ¿Cuántos ataques está recibiendo la Iglesia? Por todos los lados, por todas las esquinas. La Iglesia nos alertaba también el Papa Francisco. La Iglesia ha sido reducida a una ONG. Ya la Iglesia ya no se presenta ni es vivida como el cuerpo místico de Cristo del que todos somos miembros. No es por negatividad, vamos a ponerlo en sentido positivo. Vamos a volver a presentar la Iglesia. Es que la Iglesia es pecadora. No, perdón, pecador eres tú, pecador soy yo, más que tú. La Iglesia es santa. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. La Iglesia no es pecadora. Pecadores somos los hijos de la Iglesia. La Iglesia es esposa virgen de Cristo. ¿Qué hacemos cuando presentamos el rostro de la Iglesia? No confundamos el rostro de la Iglesia con nuestro rostro de pecadores. Decía un arzobispo que fue profesor mío y después ejerció el episcopado en el norte de África. Me impresionó cuando leí aquello y dijo, ¿cómo se considera el católico ante Cristo? Pues somos ese pobre leproso que cada día acude a Jesús y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Claro, nosotros somos ese pobre leproso que acude a Jesús, Señor, si quieres puedes limpiarme, pero la Iglesia es santa, la Iglesia no. Acoge a los pecadores, pero ella es santa, ella es santa. No es una espina que se clava en el corazón de María, ¿verdad? La pérdida de conciencia de la filiación divina, del mayordón que hemos recibido, el haber sido elevados a la categoría de hijos de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, el desprecio del don del bautismo, en fin. Cuarto, el tratar de infundir públicamente en el corazón de los niños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio para con esta Inmaculada Madre, las ofensas
¿verdad?, en sus hijos, cuando María es la madre y es la discípula y María es la maestra. Entonces, apartar a la juventud de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen muchas veces presentada pues como alguien que estorba, entorpece la relación del católico con nuestro Señor, o la Virgen como algo innecesario, secundario, cuando ella es la madre. La madre es la calumbra, la que da vida, la que cobija esa vida, luego la acompaña y acompaña al pueblo, a la iglesia peregrina, ¿verdad? Hasta la patria del cielo canta la liturgia de la iglesia. Se deja de proponer a la Virgen Santísima como modelo de madre, de discípula, de seguidora de Jesús. Se deja de proponer a la Virgen como modelo de entrega a Dios. Y entonces nos vamos, no sé, porque andurriales, nos vamos buscando a ver quién dice la última novedad o quién ha llamado más la atención por no sé qué cosas. Recordaba ahora estos días el Papa León, gracias a Dios, y decía, oigan, la mayor pobreza es la pobreza espiritual. Oiga, y atender a los pobres no es solo darles alimento, es darles a Dios. Es darles a Dios. En fin, no son espinas que se clavan en la Virgen Santísima el no presentar sus virtudes a las jóvenes generaciones. María es el modelo, mucho más allá de los futbolistas, de los cantantes, la Virgen es el modelo de entrega a Cristo. Jesús vino por María y a Jesús vamos a través de María. Jesús viene a los jóvenes a través del corazón de la Madre y los jóvenes tienen que ir al corazón de Jesús a través del corazón maternal e inmaculado de María. La Virgen no es solo admirable, que lo es, pero para nosotros es imitable también. Imitable, admirable e imitable. Y termino. Los ultrajes dirigidos a ella en sus sagradas imágenes, no solo las imágenes, sino la Virgen profanada en sus hijos, que somos imagen de Dios, profanada en los pobres, a los que solo se les da alimento material, no se les da el alimento espiritual, en los ancianos, a veces abandonados, dejados a su suerte, en los enfermos, desatendidos, en toda forma de victimación, de violencia. No son ultrajes dirigidos contra las imágenes sagradas de los hijos de María. Pues está toda esta gran pastoral de Nuestra Señora. Todo eso es Pontevedra, todo eso es Tui. Entonces, termino, no nos quedemos, no reduzcamos Fátima a algo pastoril, ¿verdad? De pastorcitos y ovejitas. No. Ahí está, termino, la entraña misma del Evangelio para nuestros días. Y por supuesto, ¿quiere que le ayudemos en todo esto? ¿Quiere que le ayudemos en todo esto? Muchísimas gracias, Padre Manuel. De nuevo, la grandeza, la gravedad del mensaje, la gravedad del pedido de Nuestra Señora y la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos delante de semejante acontecimiento. Una vocación grandiosa en medio de un momento también grandioso para la historia. Muchas gracias. Padre José Jesús, nos quedan unos minuticos. ¿Qué podemos decir al respecto de este pedido de Nuestra Señora en función de lo que significa practicar la virtud, perseverar, cómo no morir de inanición espiritual en nuestros días? El micrófono. Ya, listo. Que diría, escuchen y reescuchen lo que acaba de decir el Padre Manuel, porque efectivamente, yo solamente añadiría, porque estoy totalmente de acuerdo con esto, lo he vivido, les diría que imitar, es que San Luis María Griñón de Montfort se adelantó, bueno, Dios a través de él se adelantó los tiempos. Él es el preparador para que comprendiéramos a la Santísima Virgen María, y por lo tanto él fue muy audaz en aquel entonces. Las aseveraciones que hizo de la Santísima Virgen son muy rompedoras, teológicamente hablando, espiritualmente hablando, pastoralmente hablando, pero precisamente porque él no veía a María según los ojos del mundo, de cómo iba la teología en aquel momento, sino él contempló a la Madre de Dios y entonces describió lo que la Madre de Dios tiene que hacer en la historia, ¿no? Yo les voy a dar una frase que me parece muy importante que la tengamos en el corazón, porque eso yo la escuché, no es mía, es del Padre Carlos, pero prácticamente ya la he hecho mía. Me ha encantado, me ayudó muchísimo. Él, ustedes saben que es un grande mariano, un grande teólogo, está escribiendo también, está dando charlas sobre la Virgen María, y él decía, mira,
tenemos que colaborar para que el Inmaculado Corazón de María, dice, ocupe el lugar que Dios le ha dado en la historia. Esto es fuertísimo. ¿Qué es lo que está diciendo lo mismo el Padre Manuel? O sea, precisamente Fátima no es una devocioncita más, oye, recen el rosario porque les va a ir muy bien, les va a ayudar, les va a dar mucha paz, les va a curar de sus enfermedades. Todo eso sí, pero no solo eso. El mensaje de Fátima es parte, y yo diría, digamos, importantísima de la historia de la salvación. Estamos llegando al culmen. Recuerden que la historia de salvación comenzó en el Génesis con la promesa del Redentor, pero ya desde ahí se nos dijo que ese Redentor vendría de una mujer, su madre. Una criatura sería madre de Dios. Entonces, y esa criatura, me gustó mucho lo que dijo el Padre Manuel, no hay que esconder, ella viene a pisarle la cabeza a un enemigo, el enemigo del hombre. Odia a Dios y por eso quiere quedarse con las almas de los hombres eternamente, ¿sí? Entonces, ella y su estirpe, que comenzamos con la cabeza del cuerpo místico, Cristo y todos los que vienen detrás de él, ¿sí? Todos los bautizados a lo largo de esta, estamos luchando para que esa cabeza sea pisada ahora y al final, cuando el Hijo del Hombre venga en su segunda venida definitiva. María le está preparando el camino, pisándole la cabeza al enemigo, liberando, como dijo la Virgen en Fátima, los pobres pecadores, ¿sí? Bueno, es que son muchas cosas que quisiera decir, pero totalmente de acuerdo. Y efectivamente van a entender, vayan al mensaje de Fátima, pero hagan ese tríptico. Tienen que hacer el tríptico de Fátima. Las apariciones del ángel, diría, eso es más o menos lo que dijo el Padre Manuel, las apariciones del ángel, las apariciones de la Virgen en Portugal y las apariciones de la Virgen y de la Santísima Trinidad en España, ¿sí? Ese es el tríptico de Fátima. Comprendiéndolo así, comprenderemos lo que estabas diciendo, Camilo, a lo largo de todo este conversatorio, de que aquí hay una luz en la historia de la humanidad. El mundo necesita conocerla. Y ya les diría a todos los que nos escuchan y nos ven, le dijo a Sor Lucía, tú te quedarás más tiempo aquí, dice, porque Dios quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Ese conocer y amar es imitarla. Muy bien lo que dijo el Padre Manuel, me encanta, porque San Luis María Griñón de Montfort, que era así empecé, y con esto termino, ahí nos puso al menos 10 virtudes de la Virgen María que una verdadera devoción debe imitar de ella. Ella es madre maestra de la iglesia, de cada uno de nosotros, y ahí tenemos un programa de vida en el Corazón Inmaculado de María para salvar nuestras almas, pero también para salvar las almas del mundo entero. Muchas gracias, Padre José Jesús. Yo no me atrevo a decir nada más, ya está. Si bien no está todo dicho, lo dicho ha sido abundantemente dicho. Yo creo que aquí nos queda un material importantísimo para meditación, para que todos los que se han conectado, alrededor de 500 personas en directo, compartan esta información, el link de este video, con sus grupos, movimientos apostólicos, para que hagan una jornada de meditación con lo que aquí se ha contemplado. Hay mucho para conocer y hay mucho para meditar. Quisiera invitarlos a todos a que entraran aquí en escena. Yo, antes de pedirle al Padre Manuel, Padre José Jesús y María Lucía y Mónica, para que el Padre Manuel haga una oración final que nos termine como cerrando con broche de oro una actitud y un espíritu de oración que sea coherente con lo que significa Fátima. Yo estaba recordando una imagen que estaba, una frase que estaba puesta en la campana del seminario donde estudié y decía, odie si vocen, me corrigen por favor Padre José Jesús y Padre Manuel, odie si vocen eius audieritis nolite obdurare corda vestra. Si hoy escuchás mi voz, la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy hemos escuchado aquí la voz del Señor. Por favor, no endurezcamos nuestro corazón. Es María quien nos ha hablado en estos últimos tiempos.
Muchas gracias a todos por su presencia, su participación, los conectados, los que después van a escuchar esta meditación y este conversatorio tan especial. Y Padre Manuel, por favor, una oración final para que cerrar con broche de oro y bueno, que la Virgen nos prepare para estos grandes horizontes que nos depara el mensaje de Nuestra Señora. El micrófono, Padre Manuel, por favor. Te damos gracias, Señor, por todos los dones, por todas las inspiraciones que nos has dado a lo largo de esta tertulia fraternal. Te pedimos, Señor, que derrame sobre nosotros el Santo Espíritu por intercesión del corazón inmaculado de María, para que seamos dóciles a sus consejos y podamos ser humildes pero auténticos soldados del ejército de María, que es ejército de paz, que es ejército de gracia, que es ejército de misericordia, para que así todas las almas entren en el reinado de Cristo, acepten gozosas el reinado de Cristo. Te pedimos, Señor, que venga el Espíritu Santo sobre tu Iglesia, para que realmente sea instrumento de Jesucristo para la salvación del mundo entero. Te pedimos, Señor, que nos des acierto para que con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras actitudes, te ayudemos y ayudemos en la conversión de los pobres pecadores y en que todos los corazones se abran a la gracia, a la misericordia de la Trinidad Santísima. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sagrados corazones de Jesús y de María, en vosotros confiamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Manuel, Padre José Jesús, Mónica y a nuestro moderador, un agradecimiento muy grande. Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Gracias, que Dios les bendiga. Y yo sí quiero decir una cosita antes de que corten la transmisión, porque me ha venido. Recuerden lo que dijo la Virgen el 13 de mayo, los pastorcitos. Creo que puede ser la conclusión de todo esto. ¿Estáis dispuestos a aceptar todo lo que Dios os va a enviar por amor a Él y en reparación de las ofensas que Él recibe? Y los pastorcitos, que ya nos dejaron el ejemplo de vida, dijeron: sí queremos. Pues ojalá que después de haber escuchado este mensaje que el cielo nos ha enviado a través del Inmaculado Corazón de María, nosotros digamos también sí queremos aceptar todo lo que sea necesario para que se salven las almas, para que el triunfo del Inmaculado Corazón de María se dé cuanto antes en la historia de la humanidad. Bueno, muchas gracias, Padre Manuel. La verdad que hemos aprendido mucho. Dios quiera que nos podamos encontrar ahí en Pontevedra algún día. Año centenario. Se respira el mensaje. Año centenario. De la venida de la Virgen y del Niño Jesús. Y del Niño Jesús. Así es, así es. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias.